¿Me escuchan? María, Liz, Bárbara, Ángel, Rosa. Sí, profe. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, entonces agradecería que por favor me respondan si me escuchan por lo menos. ¿Está bien? Muchas gracias, Miguel. Igualmente, feliz día. Feliz día para todos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, estábamos iniciando nuestra clase y hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer un cierre de esta unidad 3. No importa, igual podés responderme en el chat. No te preocupes por eso. ¿Verdad? La intención es que estén prestando atención. Entonces, ¿cuál era la primera actividad en nuestra guía didáctica? En nuestra guía de trabajo. ¿Quién me puede recordar? ¿Tienen sus guías a mano? Bueno, Bárbara, entendido. Súper. Gracias por la aclaración. Entonces, tenemos nuestra actividad número 1, que explica brevemente los principales postulados del conductismo. ¿Cuáles fueron los principales postulados? Que fue algo que estuvimos trabajando acá en clase la última vez. ¿Quién me puede responder? Muchas gracias, Liz. Muy amable. ¿Puedes prender tu micrófono? Profe. Bueno, entonces me decís, el comportamiento observable es el estudio de la psicología. El conductismo se centra en lo que se puede observar y medir, dejando de lado los aspectos subjetivos de la mente como la conciencia o los pensamientos. Excelente. ¿Me podrías explicar un poquito eso? Buenas noches a los que se van uniendo. Buenas noches, profe. Buenas. Entonces, ¿cómo podemos observar y medir?
Disculpen, hay mucho ruido acá en la facultad, seguro que se escucha todo. Entonces estoy desde el aula de educación, estoy justamente y se escucha acá la pelota, pero es afuera. Bien, entonces estábamos en nuestra tarea número 1. Vamos a volver a preguntar. Explica brevemente los principales postulados del conductismo. Liz ya tuvo la amabilidad de escribirme en el chat. Entonces ahora lo que quiero es que ustedes me expliquen un poco con sus palabras. El que pueda abrir su micrófono, que lo abra y me explique, por favor. ¿Qué es lo que nosotros observamos? El comportamiento. Excelente. El título de la teoría luego ya te lo dice, la conducta, ¿verdad? La conducta es lo que se puede observar y por ende se puede medir. ¿Cómo medimos esa conducta? ¿Qué te parece? ¿Qué elementos puedo tener yo como docente para poder medir la conducta de mi alumno? Buenas noches a todos. Hola, profe. ¿Cómo estamos? Súper bien, profe. Qué bueno, me alegro. Entonces, ¿me pueden responder, por favor? Acabo de llegar, profe. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Sí, la pregunta es, ¿cómo puede el docente observar y medir la conducta del estudiante, ya que eso es lo que postula el conductismo o uno de sus postulados? ¿Cómo puede medir, profe? Sí, ¿cómo puede medir? Porque nosotros estamos diciendo es observable, es medible. Insistimos nosotros en que es medible. Pero ¿cómo medimos? Acá me dice Ángel con las calificaciones, con lo que se ve, los números, sí, perfecto. Pero para llegar a esas calificaciones, ¿cómo hago? ¿Cómo le evalúo a mi estudiante para que tenga una nota en específico? Muy bien. ¿Y los exámenes de dónde vienen? ¿Cuál es el recorrido que hacemos para llegar al examen? Tenés tu programa, tenés tu planificación, y en tu planificación, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es el PEA? Proceso de enseñanza-aprendizaje, me imagino, ¿verdad? Muy bien, son estrategias, metodologías y por ende técnicas de evaluación. Entonces, para sacar un número, ya sea en el examen, ya sea en los trabajos prácticos,
¿Qué te dice el conductismo? Que tenemos que tener un conjunto de objetivos. Esos objetivos deben ser medibles y verificables, es la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos o cómo podemos medir en las técnicas de evaluación? Y de acuerdo al tipo de objetivo que yo planteo en mi planificación de clase. No sé si ustedes conocen lo que es la taxonomía de Bloom. ¿Llegaron a leer? ¿Están familiarizados o aún no? Yo no llegué a leer sobre eso, profe, todavía. Muy bien, gracias por responder. Tanto Ángel como Augusto también. Entonces, ¿quién fue Bloom? Bloom es una persona que básicamente, teórico en este caso ya, ¿verdad? Que se va a utilizar muchísimo en la educación. Les cuento, desde lo que es conductismo y también desde la perspectiva de planificación de clase. ¿Por qué? Porque él categorizó los niveles de pensamiento. Entonces, son los verbos que se utilizan en los objetivos para ver qué tipo de objetivo yo quiero lograr con mi estudiante. Por supuesto, después de escribir estos objetivos, tengo que hacer las técnicas o el instrumento de evaluación, es decir, nuestros exámenes. Nuestros exámenes en qué se tienen que basar y se tienen que basar en los verbos que nosotros trabajamos en clase. Les voy a poner un ejemplo, les voy a definir un poquitito nada más de Bloom para que podamos entender de qué estamos hablando. No es que al docente se le antoja poner alguna cosa en su examen y pone, ¿verdad? No, eso está en un programa de estudios. Ese programa de estudios debe ser desglosado en nuestra planificación de clase. ¿Qué tenemos que tener en nuestra planificación de clase? Por supuesto, el contenido, los objetivos a los que queremos llegar. ¿Cuáles son las estrategias que yo quiero poner o que yo quiero hacer con mi estudiante? ¿Verdad? Después de esas estrategias, ¿cuáles son los recursos que voy a utilizar? Entonces, en este caso, ¿cuál es la estrategia que yo estoy utilizando? Primeramente es exposición magistral, pero después estoy haciendo un debate con ustedes o unas preguntas guiadas. ¿En base a qué? A la tarea que ya se les dio a ustedes, que tenían que estar ya respondiendo un poco y que ya saben cuál es el acuerdo que se llegó de aquí en adelante. Bueno, después de eso tenemos los recursos, que los recursos son el celular desde el cual ustedes están, el internet. Yo estoy, por ejemplo, desde el wifi que yo tengo en mi celular, más mi notebook. A ver, si es que hay diapositivas, bueno, presentamos esas diapositivas. Esos son los recursos. Y después tenemos las técnicas de evaluación. ¿Cómo le vamos a evaluar al estudiante? ¿Qué estamos haciendo hoy justamente? Estamos haciendo un cierre de unidad. ¿Con qué? Con la guía didáctica que se les presentó a ustedes para tarea. Ese es un seguimiento lógico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el conductismo aún tiene mucho que ver. Cuando hablamos de objetivos de clase, estamos hablando de planificación y también estamos hablando de lo que es conductismo. ¿Por qué? Porque el conductismo fue el que propuso poner unos objetivos medibles. Nosotros pues tenemos que ver y a la par que vemos, que observamos, medimos hasta qué nivel llega el estudiante. Entonces, ¿qué calificación se le pone? No es una calificación que a uno se le antoja, ¿verdad? Sino es en base a los niveles de pensamiento de Bloom. Primero es conocimiento, que es la etapa más básica, ¿verdad? Es la primera y es la que es en base a memoria. Y acá es donde nosotros le pedimos a los alumnos, identifica tal cosa, ¿verdad? Describe tal otra, conceptualiza educación, define didáctica. Eso es conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel de información, de memoria todavía. Podemos hablar de principios, de teorías y demás. Después vamos a comprensión. Y acá ya su nombre lo dice todo. ¿Quién me puede hablar con sus palabras de comprensión?
¿Es otra vez memorístico o llegamos ya a un siguiente nivel en donde nosotros con nuestras propias palabras podemos decir lo que entendimos? Profe, yo creo que no es memorístico, yo creo que es ya un aprendizaje que tenés sobre el contenido que estuviste estudiando. Sí, ya te adueñaste de ese conocimiento. Entonces ya pasamos al primer nivel que es conocimiento. Vamos al segundo nivel, vamos a comprender. ¿Y qué hacemos cuando nosotros decimos, yo comprendí esto, puedo explicar con mis palabras, puedo describir, puedo interpretar? Eso se hace en este nivel ya, en el de comprensión. Después hablamos de aplicación. ¿Cuál es aplicación? Cuando una vez que pasamos conocimiento y comprensión, aplicamos a alguna cosa ese aprendizaje. Vamos a poner un caso muy específico y real que estamos justamente haciendo con ustedes. ¿Qué están haciendo ustedes? Desarrollando la tarea. ¿Y qué si, entonces, cómo hacen para desarrollar la tarea? Y están aplicando los conocimientos que ya tienen. Cuando están resolviendo algo, eso ya es aplicación, ¿verdad? Pasamos al siguiente nivel, análisis. Analizamos una información un poco más compleja. Tenemos ya la capacidad de identificar, de examinar y por ende, y para cerrar, de evaluar. Eso es un análisis. Entonces tenemos ya la capacidad de evaluar algo, de evaluar una información compleja. Cuando vamos a la síntesis, que es el quinto nivel de conocimiento, podemos hablar de que aquí el alumno ya con sus propias palabras o con la información que se le dio puede crear algo, puede, digamos, diseñar algo y puede tener una idea propia también. Esa es una síntesis. Y el último nivel o la última categoría es evaluación. Bueno, en teoría, cuando llegamos a evaluación es que ya pudimos pasar todos los otros niveles de pensamiento. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis para llegar a la evaluación. Donde juzgamos, donde criticamos, siempre, ojo, siempre de manera objetiva. Entonces, esos son los niveles de pensamiento de Bloom. Entonces, por supuesto, para cada nivel de pensamiento hay un verbo. Vamos a poner así algo sencillito. Ya les dije, conocimiento puede ser define. Comprensión, interpreta. Aplicación puede ser aplica los conocimientos o aplica la fórmula en lo que es matemática. ¿Verdad? Análisis. Un análisis sobre el siguiente texto o acerca del siguiente texto. Síntesis. Sintetiza tal cosa. ¿Verdad? Una información que les dé sus docentes. Y evaluación. El famoso juicio de valor o la opinión, que también es un juicio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Genial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que yo les pregunte esto? Porque esto todavía se utiliza aquí en el mundo de la educación. En muchos lugares, les cuento, en institutos de educación estoy hablando, ¿verdad? Ya sea colegios, en colegios se utilizan más capacidades, indicadores, ¿se acuerdan? Competencias. Sin embargo, muchos lo hacen con objetivos aún. Conste que cambia nomás, o sea, te dice competencia es lo mismo que objetivos y la verdad que no, ¿verdad? Porque competencia es un conjunto de habilidades y destrezas que estamos buscando que el alumno tenga para poder llegar a ser competente a fin de año, porque la competencia pues, no se logra de un día para otro, eso yo creo que ustedes entienden, por eso es que había una o dos competencias nomás para el año. Los indicadores sí son varios, las capacidades también, pero la competencia es una sola. Bueno, en lo que es educación superior, ya hablamos de las universidades. ¿Verdad? Las universidades todavía varias están en proceso en proceso de salir de lo que es objetivos y de dejar de definir por verbos, ¿verdad? Y entramos al campo de lo que es la competencia. ¿Qué es la competencia? Voy a volver a insistir. Conjunto de aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas que en su conjunto hacen a la competencia.
se le forma de esa manera al estudiante. Y con respecto a la teoría conductista, lo que tenemos es que se podía observar de esa manera. Entonces, si le daba tarea al docente, el docente decía, sí, este alumno me pudo definir, acuérdense que definir era de memoria también, o sea, hay que tener varias cosas en cuenta aquí porque hablamos mucho de memoria y es otro de los postulados que menciona también el conductismo, ¿verdad? El aplicar o el ser fiel a lo que se estaba enseñando. Entonces, se habla mucho de memoria. ¿Y cómo podía yo medir? Y bueno, me escribió tal cual en el cuaderno, significa que aprendió. Así se mide. ¿Verdad? Por eso decimos medible y observable. ¿Y qué observamos? Y observamos la respuesta. ¿Con cuál comparamos? Comparamos con el libro, en este caso. Bien. ¿Cuál es otro postulado del conductismo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra unidad 3? ¿En cuántas clases la estamos desarrollando? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, los postulados del conductismo. Sí, los postulados y digamos la ayudita que les hice fue justamente qué es lo que estamos haciendo clase tras clase, Augusto. Aprender. Me encanta esa tu risa sincera, ¿eh? Repitiendo, ¿verdad? Estamos repitiendo. Entonces también es un postulado del conductismo. La repetición. ¿Por qué te digo que hacemos clase tras clase? Y porque estamos con la unidad 3 en más de una clase, ¿verdad? Estamos con la tarea en más de una clase, estamos repitiendo, ¿verdad? Las teorías del aprendizaje, que son al final dos, la del conductismo y la del constructivismo. Bien, ¿qué más tenemos? Moldear el comportamiento. ¿Les recuerda alguna cosa? ¿Podemos moldear el comportamiento de las personas? Según Watson, sí, profe. Según el conductismo. Excelente, muchísimas gracias, muy amable. Y ahí vamos justamente, vamos a nuestra segunda parte de nuestra actividad. Nuestra segunda actividad de la guía, que era: realiza una breve reseña de los principales teorizadores. ¿Quiénes fueron los principales teorizadores? Es uno, justamente el que acabas de mencionar, que es Watson, ¿verdad? ¿Qué postuló Watson? Profe, me fuerza todo con mi celular. Espérame que no tengo compu y celular y se me descompone todo el documento. Ahora te leo. Argumentó que la psicología debía ser una ciencia objetiva y que el comportamiento humano podía ser moldeado a través del condicionamiento. Su experimento más famoso, el pequeño Albert, demostró cómo las emociones pueden ser condicionadas en los humanos. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Ahora, ¿me puedes explicar un poquito lo que leíste?
¿Se me escucha, profe? Te escucha, sí. Ok, bueno. Propuso que la conducta, la manera de comportarse puede moldearse, o sea, puede cambiar de acuerdo a los estímulos que esté eh, dándole al alumno, en este caso. Bien, súper bien. Muchas gracias, Augusto, muy amable. Bien, también puso énfasis en lo que es el aprendizaje por asociación, ¿verdad? En el campo educativo, ojo con eso, ¿verdad? Hay estímulos y, por ende, respuestas también. Tenemos el famoso condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? ¿Saben ustedes? Es cuando un estímulo genera una respuesta en las personas, profe. Sí, bien, Ese sería el clásico. sí. Y el condicionamiento operante, Creo que es una serie de condicionamientos que llevan a generar un aprendizaje o una conducta aprendida en la persona. Sí, sería correcto. sí, sí, condiciona, ¿verdad? Entonces, influye. Las consecuencias influyen en lo que puede repetirse en el futuro. Es decir, si no nos gusta la respuesta del alumno, lo que hacemos es vamos condicionándole, ¿verdad? O rechazando de alguna manera o negando de alguna manera hasta que vaya la respuesta correcta. ¿Y qué estoy haciendo yo entonces ahí? Le estoy condicionando a que vaya hacia la respuesta correcta. Por eso el nombre es de condicionamiento. Muy bien, vamos a Pavlov. ¿Quién me puede, por favor, hablar de Pavlov? Muy bien, voy por dedocracia entonces. María Montiel, ¿cómo estás? Yulisa, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir por favor tu micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono? Bien.
¿Me podés, por favor, explicar lo que propuso Pablo? Porque la segunda actividad era realizar una breve reseña de los principales teorizadores. Como Augusto me habló de Watson, entonces ahora vamos por Pavlov. Muy bien, muchas gracias, Yulisa. En realidad hablamos más de estímulos, ¿verdad? Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo neutro, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Eso es lo que propone Pablo. ¿Quién más tiene otra respuesta? Laura Ciani. ¿Cómo estás? ¿Puedes abrir, por favor, tu micrófono? Bueno, por favor, ¿me podés responder entonces lo que dijo Pablo? Sería un estímulo, ¿verdad? Estímulo condicionado. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, Laura. Y vamos a Skinner. A ver, Hugo Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué les pasa hoy que no abren sus micrófonos? El único parece que fue bien valiente es Augusto.
Miedo y plata nunca tuve, profe. Y así tiene que ser, Augusto. Me encanta. Sin miedo. Futuros profesionales del área de educación. Sin miedo. Y si tenemos miedo, vamos a tratar de enfrentarlo entonces, sin problema. Licia, me alzaste la mano. Sí, profe, yo te puedo leer el mío. Estoy nomás por la calle porque salí del trabajo, pero te puedo leer lo que yo había escrito. Si tenés a mano, te voy a agradecer. Sobre Skinner. Solo si tenés a mano. Si no tenés a mano, no importa. Vamos. Sí, tengo, profe, acá, espera que estoy en mi celular. Bueno, te digo, Skinner sería. Se perdió la conexión. No, profe, te consulto si sería la reseña la que tengo que leer. Se me perdió la conexión. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, te escuchamos. Sí, se escucha, profe. Y yo no les puedo ver. Les cuento ya. Les escucho pero no les veo. Ahora sí. Muy bien. Seguimos. Se cortó el internet. Realiza una breve reseña de los principales teorizadores. Y por ende se fue mi chat también. Perdón, Hugo. Ya no veo tu respuesta. ¿Me escuchas, Licia? Sí, te escucho, profe. Esperando que ahora me subí en el colectivo. Bueno, sería la breve reseña, profe, la que tengo que indicarte, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, lo que yo puse de Skinner fue que promueve la teoría del condicionante. Su misión principal fue operativizar sus propuestas psicológicas en el campo de la educación. Las dos clases de condicionamiento, que serían condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento clásico hace referencias a las conductas instintivas del sujeto o denominado también respondiente. Después, el condicionamiento operante permite a las conductas operantes sobre el medio. Excelente. Muchísimas gracias, Licia. Muchas gracias. Bien. Vamos entonces a elaborar ejemplos desarrollados en clase vinculados a la idea de los teorizadores, por favor. Entiéndase de los tres, ¿verdad? De Watson, de Pavlov y de Skinner. Ángel Figueredo, ¿cómo estás? Javier Aveiro. Profe, perdón por interrumpirte. Sí. Te quiero consultar más. Quiero relacionar Watson, sería condicionamiento normal, ¿verdad? Y el condicionamiento clásico es de Pavlov y el operante sería el de Skinner, ¿verdad? Sí. En realidad, condicionamiento clásico ya aparece también con Watson. Solo que Watson, acordate que Watson no lleva al campo de la práctica educativa, porque todas tienen, o sea, en realidad la intención o la idea es que todas tengan que ver con educación, Augusto. ¿Verdad?
Podemos hacerlo también en ejemplos en línea general, que es como lo que ustedes mencionaron, lo del perro y demás, y está bien, pero la intención justamente es que podamos responder más en el ámbito educativo. Entonces, Watson, por ejemplo, es considerado, dice, el padre del conductismo. Entonces, él enfatiza la importancia de lo que es una conducta observable. Y eso es muy sencillito. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de conducta observable? Podemos mirarle a nuestros alumnos mismos, ver cómo se comportan en clase, ¿verdad? Esa es una conducta observable. Si el docente tiene, por ejemplo, lo que es registro secuencia aprendizaje, que es una serie de indicadores en donde te muestra, por ponerte ejemplos, ¿verdad? De compañerismo, responsabilidad, qué sé yo, si utilizas uniforme, entonces, todas esas son conductas observables. ¿Se pueden medir? Sí. ¿Se puede calificar? También. Profe, pero todas las conductas son observables. Sí, claro. Después hablamos de conductismo, condicionamiento operante y condicionamiento clásico. ¿Cuál puede ser una diferencia entre ambas? Mm, la campana del recreo, profe. Un condicionamiento clásico. Perfecto. Y un operante, cuando nosotros hacemos repetidas veces. Ese es un ejemplo que está luego en el material. El ejemplo que dio la profe Sí, en clase sobre, ¿cómo era? Posición de clase. sí. Y todo el mundo se sienta bien, se Automáticamente, prepara. claro, ¿verdad? Entonces automáticamente se responde. ¿Y qué se trabaja ahí? Se trabaja la repetición. Por eso te dice, el conductismo también es en base a repetición. Repetimos hasta que la respuesta sea correcta. Bien. Y ahora pasamos a lo que es constructivismo, ¿verdad? Que es un cuadro que ustedes tienen que alzar en la plataforma. Muy bien. ¿Quién fue el primer representante? Yo creo que Pavlov es previo, profe, a Watson, pero como representante del conductismo, de la escuela conductismo en sí, de la escuela conductista en sí, sería Watson, profe. Porque Pavlov en el cursillo dimos como reflexología. Ujú. Sin embargo, acá está primero Watson, ¿verdad? Por eso le ponemos como considerado como el padre del conductismo. Pero bueno, ahí está. Es que el aporte de Pavlov fue muy importante para el conductismo, Ujú. pero él no es que, no sé si llegó a plantear la reflexología como una escuela o cómo llegó a hacer eso. Ya. Bueno. Muchas gracias, Augusto. Pasamos entonces a la siguiente, que es el constructivismo. El primer representante de lo que es el constructivismo fue Rogers. Breve descripción de la teoría, pide. Rosa Insaurralde, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Me podés responder de igual manera? Muy bien. Entonces, breve descripción de la teoría de Rogers, por favor. ¿Quién es la que se unió o el que se unió con la palabra ter? Bueno, que por favor ponga su nombre. Porque yo guardo de manera automática. Sí, te escucho. Te escucho, Fátima. Yo guardo de manera automática mi lista y no te va a guardar con el nombre que vos me estás poniendo acá, solo por eso. Esther. Bueno, te aviso nada más. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Muy bien la descripción. ¿Cuál puede ser unas principales características en lo que es educación? ¿Cuál puede ser una característica en educación? Que es la casilla que está al lado. En cuanto a Rogers, pues estamos hablando ya del constructivismo.
Súper bien. Ambiente de apoyo. Qué raro que no me escuches porque el resto me escucha. También hablamos ya aquí del aprendizaje cognoscitivo, ¿se acuerdan? Llegaron a escuchar ya cognoscitivo. Bueno, está bien. Gracias. No, nunca escucharon de cognoscitivo. Aquí es donde aparece esa palabra. ¿Y qué significa cognoscitivo? Es un aprendizaje que se produce a través de qué? De una vinculación, es decir, cuando asociamos algunas cosas, ¿verdad? Ahí es donde aparece el cognoscitivismo o cognitivismo. Una palabra que se usa hasta hoy en día, ¿verdad? Profe, yo eso puse en Piaget. Ah, cognitivismo pusiste en Piaget. Sí, él habla de Sí, desarrollo de cognitivismo. Está bien también. No está mal, ¿verdad? Está bien. Súper bien, Augusto. Hablamos de un aprendizaje experimental todavía de Rogers. Después ya vamos a hablar de Piaget, porque Piaget sí tiene muchísimos. De hecho, que todos los otros también tienen un. Es importante decir que tienen un aporte a la educación, pero creo que podemos mencionarle a Piaget y decir que su aporte fue realmente indiscutible en el campo de psicología y por ende también en educación. ¿Por qué? Porque casi todos los grandes teóricos que estamos estudiando en teorías del aprendizaje y van a volver a estudiar, ¿verdad? En muchos lugares más, eh, habla de del aporte. ¿Y desde dónde el aporte? El aporte desde lo que es el campo de la psicología, para lo que es educativo. Entonces, un ejemplo de actividades en el aula y cerramos con Rogers. profe, Sí, puse permitir a los estudiantes elegir un tema de su interés para investigar y presentar. El docente proporciona orientación y recursos, pero el estudiante tiene autonomía en el proceso. bien, súper bien. Gracias, Augusto, por cierto, por responderme a todas las preguntas. Perdón, ya me callo, profe. No, yo no quiero que te calles por eso. Me siento cómoda, yo me siento incómoda cuando nadie responde porque me escuchan, no me escuchan, entienden, no entienden, no sé qué pasa. Yo leo el chat, estoy mirando todos los mensajes me llegan a mí. Mira, me salta luego acá. Así que gracias, Augusto. Mi agradecimiento fue sincero, ¿eh? Pero la profe no quiere que prendan el micrófono y que hablen con ella, que le respondan y participen para que sea más movida la actividad del aula virtual. No sé si movida, pero por lo menos para poder saber que están del otro lado, porque si no me abrís tu micrófono, no me abrís digamos, no tu cara, tu cámara, está complicado porque todo el mundo me dice que está en el bus. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Sí, vos sí. A ella le va Ángel Figueredo. Profe, yo el micro sí me animo, pero mi cámara no, porque mi pieza está un desastre. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a Piaget, ¿verdad? Piaget, que yo sé, ustedes ya lo conocen, habrán leído sobre él. Entonces, en breve descripción de la teoría, así breve, breve, ¿qué me pueden mencionar?
Tanto que me están hablando de Piaget y después toditos se callaron. ¿Por qué? Gracias, Ángel. Sí, ya lo leí y sí, habla de esquemas mentales, ¿verdad? Tiene unas etapas. Para él, la persona va pasando por etapas, ¿verdad? La etapa, ¿cuál es la primera? La preoperacional, después operacional, muy bien. Y después, operaciones concretas y operaciones formales. Es la cuarta, ¿verdad? En el último estadio que te dice, bueno, que ya tenemos capacidad de razonar, ¿verdad? Capacidad de pensar por nosotros mismos. Y es en donde está entre el adolescente, joven, adulto, más o menos, ¿verdad? En adelante al menos. Bien, entonces, ¿qué propone Piaget? Que puede llegar a tener ciertas capacidades intelectuales de acuerdo a la etapa en la cual está el estudiante, por cierto, ¿verdad? Entonces, estas etapas de desarrollo cognitivo, acá sí se habla también de cognitivismo, cognitivo, ¿verdad? Hablamos de lo que es el famoso constructivismo. Sí, Ángel. De hecho, los programas se deberían de adaptar a la edad del estudiante. No estamos hablando de educación superior, estamos hablando, claro, exactamente. Estamos hablando de niños desde nivel inicial, educación escolar básica y educación media. Bueno, jardín, preescolar, primer grado, segundo y tercero, ya saben ustedes que corresponde a primer ciclo. Cuarto, quinto y sexto corresponden a segundo ciclo. Séptimo, octavo y noveno corresponden a tercer ciclo. Y primer, segundo y tercer año a un nivel medio, en donde le vamos exigiendo más a los estudiantes. Es lo que propone Piaget al menos, ¿verdad? Siempre lo podemos ver desde una perspectiva. Siempre desde una perspectiva distinta. Sí, y hay quienes tienen menos capacidad de captar también, Ángel, ¿verdad? Por eso nosotros hoy en día hablamos de lo que es inclusión. La ley de inclusión 5136, perdón, no 133. 5136/13. ¿De qué te habla? De que todo el alumno tiene el derecho de una educación y nadie le puede decir que no al estudiante. También ya llegó esto a la universidad. Entonces, bueno, estamos hablando de eso. Importancia del entorno, ella le da una importancia al entorno y también, por supuesto, le da una importancia al desarrollo individual. Nosotros sabemos muy bien que no todos somos iguales, ¿verdad? El docente sabe que sus 19 alumnos no van a captar de la misma manera. A algunos les va a ser más fácil cuando otro compañero le enseña, a otros les es más fácil cuando estudia solo, a otros les es más fácil cuando lee un material, al otro les es más fácil cuando ve un video. Entonces tenemos diferentes formas también de captar la información. Todo eso propone. ¿Y qué es el constructivismo al fin y al cabo? Para poder cerrar, porque ese fue su gran aporte también. Exactamente. ¿Construir qué cosa? ¿Qué construye el estudiante? Su aprendizaje, ¿verdad?
Claro. Bien, después vamos a Brunner. Licia, ¿estás por ahí? Gracias, Ángel. Muy amena tu intervención también. Augusto, ¿estás por allí? Sí estoy, profe, me estaba escondiendo, pero sí estoy. No te podés esconder de mí, Augusto, porque vos sos Anga, el único que me responde. Entonces te voy a hinchar, mante. Lo siento. Encantado, profe. Ah, bueno, Sí. está bien. Gracias, gracias. De Brunner, ¿llegaste a Eh, desarrollar algo de Brunner? sí, su nombre se lee Ujú. Jerome, Jerome. eh, Brunner. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Sugirió que un aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen nuevas ideas basadas en sus conocimientos previos. Abogó por el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes interactúan con el material y descubren hechos y relaciones por sí mismos. Excelente. Muchísimas gracias, Augusto. Súper bien. ¿Quién me puede dar una característica en la educación en cuanto a Brunner? Licia, te escucho. No sé si Esther, o sea, se olvidó nomás de bajar su manito porque todavía está su mano levantada. Te digo, profe. Brunner centra su atención en los procesos mentales, la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el pensamiento de la información y las estrategias para la solución de problemas vinculados con el proceso de aprendizaje y la enseñanza. No es procesamiento justamente de la información. Creo que vos me pusiste otra palabra. Sí, sí, sí. Perdón. Perdón, profe. Ok, bien. ¿Y un ejemplo de actividad en el aula de Brunner? Cualquiera me puede responder. Licia y Augusto ya están más que salvados. Y Ángel también, que me escribió mucho por el chat. A ver, Laura, Yulisa, perdón. Liz, Bárbara, Rosa. ¿Me pueden dar, por favor, un ejemplo de actividad en el aula de Brunner? Hola, profe. Augusto ya no te quería más hinchar, ¿verdad? Pero bueno, te escucho con gusto. Presentar a los estudiantes un fenómeno científico, por ejemplo, el ciclo del agua, y proporcionar materiales para experimentos. Los estudiantes formulan hipótesis, realizan experimentos y descubren principios científicos por sí mismos. Súper lindo. Qué lindo sería si realmente fuera así, ¿verdad? Una clase de ciencias naturales, por ejemplo. Ojalá llegue, profe. Ojalá llegue a Paraguay, porque Alguna ya hay vez, en otras partes. alguna vez llegará. Sigo soñando. Sigo soñando. Muy bien, vamos a Ausbel. Y con él vamos Profe, cerrando a poquito. Gracias, Laura. quería Gracias, interrumpir también. Te nomás. escucho a gusto. Discúlpame. Hay una serie que se llama Merlí, donde el profesor hace este tipo de intervenciones
así un poquito más, Profundas. no basadas en él precisamente, pero donde activa un poco más al estudiante a pensar y a responder de una manera crítica y no tan tradicional como el modelo conductista normal de clase. Ujú. Qué interesante. ¿Y qué tal las respuestas? ¿Son interesantes también? Sí, principalmente cómo influye la educación que él lleva al aula en otros profesores y al final terminan innovando los profesores un poco más y replanteándose cómo enseñan y van intentando eh, intervenir con sus alumnos de manera más didáctica, ¿verdad? Que lo intenten luego ya es un muy buen paso, ¿verdad? Muy buen paso. Porque Muy buena es la serie, muy graciosa también a veces. a veces el docente no quiere innovar. Rosa Insaurralde, gracias, también me escribió algo acá. Nuevas ideas. Muy bien. Muy bien, vamos al penúltimo ya casi. Ausbel. ¿Qué dice Ausbel? Hablamos de un aprendizaje significativo. ¿Qué significa un aprendizaje significativo para ustedes? Profe, Sí, escucho. sí, yo tengo sobre Ausfeld la vinculación la vinculación existente entre la estructura de los materiales de aprendizaje y la motivación interna del alumno. Ujú. Súper bien, sí, ese conjunto de cosas está también, ¿verdad? Hablamos de aprendizaje, hablamos de conocimientos previos, que es súper importante hoy en día cómo se hace una clase y lo primero que nosotros le preguntamos al estudiante es qué conocimientos tiene acerca del tema. Hacemos una lluvia de ideas, vamos haciendo preguntas, eso es fundamental hoy en día en el aula. Gracias, Javier, excelente. Así mismo. Pero entonces, cuando se entra a clase, lo primero que un docente hace es presentar su tema y empezar a preguntar acerca del tema. Entonces, estamos viendo si hay un conocimiento previo. Muy bien, y como ya vimos, entonces su descripción más su característica, ¿cuál puede ser un ejemplo de actividades en aula? Es lo que acabo de decir. ¿Verdad? El docente que entra y pregunta si tiene conocimientos previos. ¿Cómo sabemos si tiene conocimientos previos? Y te va a responder el estudiante. Te va a decir, sí, yo ya entendí eso, yo ya vi eso, vi en tal lugar, me acuerdo de esto. Entonces es fácil. ¿Verdad? Motivación, nosotros habíamos hablado en la unidad 2 lo que es motivación, ¿se acuerdan? ¿Quién incentiva? Y también la motivación que es interna, que es lo que le mueve al estudiante. Y hablamos del último, y con esto cerramos. ¿Quién es el último? Nuestro gran amigo. Vygotsky. Nuestro gran amigo Vigo. Del cual vamos a hablar mucho también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué postuló Vygotsky? Destacó que la
Destacó la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. Introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. El aprendizaje ocurre en esa zona a través de la interacción social y la guía de otros más competentes. Excelente, Augusto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuántos tipos de zonas tiene Vygotsky? Zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. ¿Verdad? Muy bien. Eso es básicamente el repaso de lo que es nuestra tarea, nuestra guía didáctica. Si tienen alguna consulta, les escucho.